disparando al aire. Pero el hombre estaba disparando, o sea, entren en internet, es Totonicapán, se llama el caso, es fascinante cómo la imagen y cómo el presidente trata de negar la imagen y empiezan a sacar otras imágenes que van en esta línea para justificar el asesinato a los indígenas, porque a la larga son indios. O sea, eso es lo que se construye, y perdónenme que sea tan dramática, pero es que es así. El tema de los derechos humanos, pues no, porque siempre solo va contra los presos, y no sé, todos esos son dispositivos que se activan para justificar la discriminación y el racismo de una y otra forma. Dejémonos de ideologías ya, todos igual. ¿Cómo que dejémonos de ideologías? Por Dios, esa es una construcción neoliberal, perdónenme. Yo sí tengo la mía, pero déjense los de izquierda. Yo digo mundialmente soy de izquierda, tengo mi ideología y eso me hace a mí interpretar la realidad. No me voy a pelear con alguien que no sea de izquierda. Pero ¿por qué no voy a poder tener ideología? El hecho de un periodista tener ideología no lo imposibilita para nada. Creemos que ideología nos hace perder la objetividad. Yo no lo creo. Yo creo que nos enfoca, pero no nos hace perder objetividad. Entonces es todo ese juego. Jane tiene una pregunta. Quería agradecerte para el trabajo. Comentario, una pregunta. Comentario, yo creo que si alguien, tú o otra persona, hizo la misma tipo de trabajo sobre África y los pueblos africanos, íbamos a ver la misma cosa. Pero también me gustaría saber, ¿existe esa cosa en este trabajo que tú has hecho? ¿Existe en un libro o quizás un PDF o algo que podemos estudiar más tarde, quizás compartir, utilizar en nuestros universitarios? Porque yo creo que es un trabajo muy, muy fuerte. Como ya sabe, las imágenes hablan. Es una pregunta, si existe o si tú puedes compartir esto, solamente este PowerPoint puede ser útil, yo creo. Fíjate que tengo un problema ahorita con esta presentación, pero yo la puedo dejar para ustedes, por supuesto, con la salvedad de que no tiene todavía por ejemplo esta, porque lo hice muy rápido, no tiene, esta es una imagen que aparece en tal libro de tal, o sea, yo tengo personas que me ayudan, pero que van escaneando, digamos, las fotografías que encuentro en libros, que encuentro en viajes, en cosas, siempre me voy a meter a las bibliotecas y busco, por ejemplo, esa sin cabecita de la Biblioteca de París, esa es una joyita que ya me la quería robar, es una cosa maravillosa, y está, por ejemplo, en Cáceres, que encontré en los pórticos, ahí nació Hernán Cortés. Y dice, esta casa es de Hernán Cortés, y luego a la vecindad están los indios con las grandes orejas, que está aquí la fotografía, o sea, son cosas maravillosas, ¿verdad? Que te van haciendo sentido, porque si encontrás una imagen aislada, pues no tiene sentido, pero cuando ves que hay una recurrencia, como hoy por hoy en los medios, al representar a las comunidades afroamericanas o al representar a los indios americanos, hay una imagen que se reproduce. Díganme ustedes cuándo han visto pero ni Rigoberta Menchú, que es la indígena premio Nobel de la Paz, ni a ella la presentan en una imagen, siempre la sacan haciendo mala cara, siempre la sacan, o sea, hay ahí algo, ¿verdad?, que no permite. Pero yo estuve la semana pasada en un foro de todo esto, en Tailandia, y me impresionó muchísimo cómo en Tailandia la gente, pero tristemente no pude llevar las imágenes, que no tenía. Entonces empezamos a conversar y cómo la gente empieza a describir las imágenes en África, en Asia, en todas partes. Es algo que sistemáticamente se repite para deshumanizar al otro. Pero es que cuando hablamos de derechos humanos, por Dios, ¿para qué son los derechos humanos? Que son tan recientes, para recuperar la humanidad de todos. Ese es el esfuerzo de Naciones Unidas. Miren, ya dejémonos de estos juegos, todos somos humanos. Y la gente todavía se opone a los derechos humanos, que son elementales. No, es que los derechos humanos son de la gente de izquierda y mejor no. O sea, hay un juego en el mundo, ¿verdad?
Ay, la otra vez un hombre me dijo, mire, es que usted con sus derechos humanos está arruinando al país. Porque nosotros tenemos un partido político y tenemos muchas actividades ahí a nivel nacional y regional. Está arruinando al país con los derechos humanos. O sea, es un esfuerzo que pretende derrumbar esta imagen y construir una donde todos somos iguales. Pero lo que tú dices es cierto. En África, yo creo que son ejercicios que ustedes deben de hacer. Cuando yo les hablaba de historizar los hechos, es esto. Ah, es que el racismo ya no existe. Ojo, el racismo es un fenómeno que tiene raíces y yo les traje este ejemplo. Pero así funciona con el machismo, así funciona con los abusos terribles que se dan hoy en el mundo, deshumanizando al otro. ¿Cómo va a ser posible que el tema de trata de menores, por ejemplo, de las niñas, es que son putas porque les gusta? Así dijo ahora un señor. Es que son putas porque les gusta, es que así son, hombre, las niñas. Por Dios. Entonces esos fenómenos se dan porque deshumanizamos sistemáticamente. En África, en Asia, en América, en todas partes. Y si nosotros no hacemos estudios así, no entendemos, respondemos a la inmediatez. No, ya no soy racista, eso no existe, vale, ya estuvo. Cuando hay raíces históricas que justifican. ¿Acá? Pero les dejo, si quieren, la presentación con el perdón y el respeto de pasársela luego con los nombres de qué libro y dónde están. Porque no. Okay. No, parece que no encendió. El que está al lado, haz tu pregunta y que el profesor vaya ubicando. Okay. Ok, ahora sí. Esta campaña que usted nos ha presentado es recurrente no solo en los pueblos latinoamericanos, sino en todos los pueblos técnicamente hablando. Hoy en día nosotros vemos movimientos que todavía hacen énfasis en las diferencias que hay entre los seres humanos y no tiene sentido esto. Pero sin embargo me llama mucho la atención el hecho de que en los pueblos de ustedes se están empoderando vamos a decir, lo que eran considerados como minorías, los indígenas. De hecho, en algunos pueblos latinoamericanos tienen un presidente, como en Bolivia, que es un indígena, y otros pueblos también que están levantando el hecho de rescatar las costumbres de los indígenas y dar a conocer esto. ¿Cómo promueven ustedes a nivel de colectivo social este empoderamiento para que se rompan definitivamente los estereotipos que se presentan todavía en muchísimos pueblos hermanos y dar a conocer esa realidad? Bueno, esa es una pregunta, maravillosa. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un partido político que se llama WINA, que es el primer partido indígena. Yo soy la única blanca entre todos los indígenas, ahí la cosa funciona al revés. Estamos con Rigoberta, las dos somos las, digamos, para candidatas y toda la cosa. Y hablando con los medios, a mí me toca, yo tengo relación con la mayoría, digamos, de medios del país. Y fui con un hombre que escribió una columna que triste, pero se las puedo mandar porque tiene un sentido. Yo copio lo que me dice José Rubén Zamora, es un gran periodista, un hombre perseguido, un hombre que es un ícono de la libertad de expresión, del periodismo a nivel mundial, ha ganado premios de todo el mundo, yo no sé de esas cosas, pero bueno. Y le digo, Chepito, le digo, pero puchica, sacás a todos los candidatos y no sacás a Rigoberta. O sea, supuestamente un medio debe de atender en la campaña electoral, pues con igualdad a todos. Ya le digo, siempre nos friegan, vos, es que qué cosa. Y entonces me contesta, mija linda, te voy a explicar. Los medios tenemos que ser objetivos y no respondemos a intereses por muy nobles que sean. Y yo sé que el interés de los pueblos indígenas, pero nosotros como periodistas tenemos que ser altamente objetivos y dejar ahí, porque entonces, bueno, le dije, entonces que tenemos que hacer noticia. Que Rigoberta se caiga de una escalera o algo para que sea noticia y salgamos
con igualdad. Yo creo que la lucha va en esa línea. Yo les cuento que nosotros con este Observatorio de Racismo y Medios tenemos una herramienta para conversar con los patriarcas de los medios, con el consorcio, con este consorcio mediático que domina nuestros pueblos. Y nos hemos sentado con imágenes así. Y decir, miren lo que presentaron este mes. Y verán que hay ciertos cambios. Yo sí veo que han habido cambios. Ahora tienen mucho miedo, porque esto nosotros lo publicamos. Salimos denunciándolo en conferencia de prensa y decimos lo que hemos encontrado en medios y pueblos indígenas y aparecen, entonces no les conviene, entonces ya hay cierta... Van como sensibilizando poco a poco, digamos, esta imagen que se reproduce. Creo que es una lucha, creo que los pueblos, lo que usted dice, que los pueblos ahora están recuperando sus tradiciones, no lo veo así, los pueblos han mantenido, son pueblos en resistencia, que han mantenido... su cultura, que esta cultura sea tratada de esta forma por este poder hegemónico es otra cosa, pero los pueblos han mantenido su cultura, han defendido sus derechos, en el caso de Guatemala, en el caso de Bolivia, en el caso de Perú un poco, México, que son pueblos que son, si no la mayoría, casi la mayoría, son pueblos que están en una reivindicación, pero por eso mismo hay construcciones perversas que pretenden, ¿verdad?, que los pueblos no garanticen sus derechos. Apareció ahora una noticia que dice, ay, esa no, ya no la pude, esa hubiera sido buenísimo que se las trajera, pero es una página del periódico y dice, los azucareros celebran su día porque le dan empleo a los pobres y no sé qué, ¿verdad? Y tienen un conflicto con San Andrés de Metabaj, que es un pueblo, porque las fábricas que están ahí están contaminando, lo típico de siempre. Y la gente está haciendo manifestaciones y todo. Y sale la noticia, los azucareros celebran su día y tantos empleos al año y todo. Y abajo en la misma página dice, San Andrés de Metabaj, indígenas con mayor índice de linchamiento y agresividad en el país. En la misma página. Entonces llamo al dueño del medio y me dice, mija, eso fue casualidad. Es que ya no había espacio donde sacarla, fue casualidad. O sea, ¿hasta qué punto toleramos las casualidades? Entonces sí es un combate, por lo menos de nuestra parte, con los espacios que ocupamos, de denunciar. Yo pienso que si algo decía hoy, cuando dijo la periodista y les habla de curiosidad, yo le hubiera agregado una palabra, quizá más perversa. Pero un periodista sin indignación no es nadie. Tenemos que indignarnos ante lo que vemos. Si ustedes no sienten indignación por lo que ven, por Dios, van a caer en el individualismo de sacar la nota que ustedes quieran y pues bueno, igual el mundo sigue igual. Si un periodista que no es individualista y que tiene la indignación como base de su profesión, la pasión vinculada a la indignación, es un periodista que va a denunciar este tipo de hechos y que va a ver este tipo de imágenes y que no las va a reproducir y que las va a denunciar. Yo creo que por ahí va el camino. Allá. Présentation et assurément nous avons beaucoup appris de votre présentation et surtout les images par rapport aux questions historiques y aussi la cuestión histórica y antropológica. Veo que hace usted la promoción de los derechos de la población indígena y de niños, que usted escribe libros para niños que están escritos en lenguaje maya. Me pregunto por qué si están traducidos en lengua maya, y yo me pregunto por qué escrito en una lengua y después traducido a la lengua maya, por qué no escritos en lengua maya desde el inicio. Eso quiere decir también que combatir el etnocentrismo y hacer valer la diversidad cultural produce desafíos económicos y políticos, porque estamos en un sentido social de todos modos. No, yo comprendo, pero vamos a parar esto porque no. Ahí está.
Comprendo divinamente lo que usted dice. El instituto que nosotros, que yo tengo el gusto de dirigir y en el que hay un equipo interesante de escritores y de lingüistas, casi todos son mayas y representantes de los 24 grupos étnicos con los que cuenta el país. Yo no tengo temor a las traducciones. Bueno, yo no soy indígena y sin embargo exijo que lo que yo escribo se traduzca a los idiomas indígenas porque me parece que eso es la interculturalidad. Sin embargo, hay muchísimo material hecho en idiomas mayas traducido al español. O sea, ese esfuerzo es el esfuerzo que nosotros hacemos. Incluso ahora acabo de conseguir, que créanme que una cosa tan tonta, me costó 2 años de estar ahí, conseguir los derechos de autor del Principito para traducirlo a idiomas mayas. Porque creo que los niños, como herramienta que es su idioma, tienen derecho a tener acceso a la literatura del mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre creemos que la interculturalidad es lo indígena para lo indígena y punto? Esa traducción en la presentación fue maravillosa porque fue don Cirilo, el de la foto que les enseñé que lo dibujaron chiquitito. Y el señor llegó y dijo, señores, quiero agradecerle a Anabela y tal cosa en nombre de los pueblos, pero en nuestro pueblo nadie es dueño de un planeta ni de la tierra, y empieza el señor a hablar del contenido del Principito. Y dije, mire, es una novela, es un cuento que los niños merecen leer. Si les gusta, bueno, si no, no. Por ejemplo, ahora peleaba yo muchísimo por una portada cabalmente de un libro para niños, escrito en diferentes idiomas mayas, en donde en la portada era una niña indígena tocando el piano. La foto era bellísima y la niña está concentrada, y entonces los pueblos indígenas mismos, porque ese es nuestro diálogo constante, o sea, todos discutimos alrededor del tema y todos, no, a la niña indígena con el piano, no, el piano es occidental. Que la pongan con la marimba o con su cultura, porque entonces ahí perdemos la imagen. Y les dije, la niña, una niña indígena tiene derecho a tocar un piano, por Dios. O sea, ojo, que la interculturalidad tampoco es radicalizarnos, al contrario. La educación intercultural bilingüe que se imparte en nuestros pueblos es una educación que parte del idioma materno como herramienta de aprendizaje, pero que permite abrirse. Si se parte de la raíz, por Dios, un árbol puede dar unas ramas gigantes y maravillosas. No se trata de aislamiento, no, al contrario, se trata de intercambiar posturas, visiones, esa forma que tenemos de ordenar el mundo. Siempre piensen que la realidad es una sola. Nada, que es que yo tengo mi realidad y mi mundo. Pues sí, eso es muy romántico, muy lindo. Pero hay una sola realidad y los pueblos se organizan para interpretar esa realidad a su manera. Eso se le llama cultura. Cuando les pregunten qué es cultura, es ese grupo de personas que se organizan para interpretar y ordenar la realidad a su manera. Todos tenemos que pensar y pensamos con un idioma. Cada idioma es diferente, pero no hay uno mejor que otro. No podemos andar desnudos por ahí como las imágenes pretenden decir, porque nos morimos de pulmonía. Entonces cada grupo se organiza para buscar la ropa. Tenemos nosotros que amar. Hay pueblos que besan, hay otros pueblos que no besan. Por ejemplo, yo le digo siempre a Rigoberta, si algo les enseñamos los blancos fue a besar, porque los indígenas no se besan en la boca. Entonces, pero ahora cuando van a la capital, entonces les digo, ¿ya vieron? Sí, esas son cosas. O sea, es la interculturalidad, por Dios. Una última pregunta para terminar esta. Sí, Sandy Familia, quien les habla. Al igual que Solange, excelente participación, no tuvo desperdicio. Pues en las imágenes que usted presentaba acá, pues veíamos que habían acéfalo. Pues yo quiero preguntarle ante estas imágenes. Ok. Ante estas imágenes, ¿hay alguna de estas imágenes que tiene algún significado, un mensaje, o más bien un código por el cual la gente la pudiera interpretar? Porque yo leía en un documento que decía que las imágenes acéfalas, pues ellos tenían un significado que el que la leía decía que estas eran personas malas, personas dañinas, o sea, que no se podían acercar a ella.
Bueno, yo creo que el significado aquí es claro, incluso lo seguimos diciendo. Cuando uno le dice a alguien que no piensa, ¿qué le decimos? Pues, ¿no tenés cabeza o qué? O sea, ¿verdad? Hay un mensaje, pues no tenés cabeza, es que estos no tienen cabeza. O sea, no les da la cabeza. O en Guatemala se dice mucho, ¿no te da la cabeza o qué? O sea, ni modo, ¿verdad? Por ahí va. Yo creo que el significado habría que determinarlo según la cultura, pero en el pueblo europeo en ese entonces sí, el no tener cabeza era pues no pensar, ¿verdad? Eso es un punto. Y ojo, la cabeza está también vinculada a la lengua. Siempre piensen que el idioma es pensamiento. Cuando nos preguntan con qué pensamos, no hay una herramienta más que la lengua. O sea, nosotros pensamos con un idioma. Entonces nos quitan la cabeza, nos están quitando el idioma, el pensamiento, la cultura, por lo tanto nos están quitando la dignidad. Y yo pienso que la dignidad está en ese triángulo, lengua, cultura y pensamiento. Es ese triangulito que llevamos aquí adentro. La lengua, la cultura y el pensamiento. Y si un sistema educativo, léase público, escolar, universitario, no respeta ese triángulo de lengua, cultura y pensamiento, señores, nos están coartando nuestra dignidad. Entonces, en esa línea, todo lengua, cultura y pensamiento están aquí. Ponga usted una imagen sin eso, le están quitando su identidad. Es una persona sin cabeza, es una persona sin identidad. Es complejo. Yo les recomendaría, a mí me encanta dar ese taller y lo pensé, pero cuando me dijeron que tenía poco tiempo, pues no, imposible. Pero exijan a sus universidades que les den el taller de análisis de la imagen. Hay metodologías bellísimas que les enseñan a analizar la imagen como tal, su estructura, los personajes, los colores, o sea, hay técnicas muy serias, pura técnica, que les enseña a hacer estudio de la imagen. Si la imagen es real, si es montada, y si es montada, ¿qué nos quiere decir? Lo virtual versus lo real. Ojo, estamos entre ese mundo de lo virtual versus lo real y ya no sabemos distinguir qué es verdad y qué es virtual y qué existe y qué no. Como mi hijo que fue a este mundo de fantasía y de cosas y miraba la bruja de no sé qué y luego de repente la ballena y me dijo, no me da miedo porque es de mentiras. Le dije, no, Martín, esa ballena es de verdad. No, y se reía. O sea, el niño ya no distingue entre lo virtual y lo real. Estamos en ese mundo. Yo les aseguro que un niño chiquitito hoy mira en una pantalla, ¿verdad? O esas pantallas que ya son como tan reales. Y luego mira, no sabe distinguir qué es real y qué es virtual. Así está creciendo la niñez, en esa confusión. Y ustedes son esa bisagra entre la oportunidad y la necesidad. ¿Qué se está dando? Ustedes son la bisagra. Ustedes lo tienen que definir, pero hay técnicas que les ayudan a analizar esa imagen, que juega con ustedes entre lo virtual y lo real. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué quieren que nosotros creamos? Siempre piénsenlo como consejo del amor por Dios. Bueno, despidamos a Anabela Giraca con un fuerte aplauso. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. E invitamos a María Isabel Soldevila para que despida esta actividad. Yo reitero mi agradecimiento a Anabela, que me ha dejado con mucho que pensar. Debo decirte que la conferencia más comentada en Twitter ha sido esta. Ha tenido más de 40 retweets y comentarios a través de nuestra cuenta. Y creo que sí, que tenemos mucho que pensar. Todo lo que hemos compartido en estos 2 días va a quedar grabado en nuestra página web. A todo el mundo se le va a hacer llegar las coordenadas cuando todos los videos ya estén en línea. Tenemos todos los correos electrónicos de ustedes y sus docentes para hacerlo. Igualmente, necesitamos que quienes no nos hayan hecho llegar sus trabajos que presentaron aquí lo hagan, porque les prometemos traducirlos y también publicarlos en nuestra página web para que se puedan compartir en todas las universidades que están aquí, con todas las personas que ustedes entiendan que pueden servirse de estos materiales. Yo quiero agradecerles muchísimo su entusiasmo, su interés, el haberse mantenido hasta el último minuto aquí con ganas de aprender y de compartir. Nosotras hemos aprendido mucho de ustedes y esperamos que
esa maravilla que vi allá afuera de ustedes compartiendo y acercándose, todo que comenzó realmente con el intercambio para el trabajo del taller de investigación, siga y que ustedes se conviertan en esa red que va a permitir que el periodismo de ambos países se vincule cada vez más.